La sombra del intendente se aparece en Granaditas. Sí, es el alma del intendente que ya cuando todo está quieto, viene a buscar el tesoro que dejó aquí. Así explica un recluso a otros que la noche anterior vieron una sombra que salía de la celda que está entrando a la izquierda, dirigirse primero a la puerta y luego atravesar la pared junto a la escalinata. La explicación de esto es la siguiente. ¿Quién habría de decir al que fuera intendente de Guanajuato, don Juan Antonio de Riaño y Bárcena, que al ordenar la construcción de la Alhóndiga de Granaditas, a principios de 1798, iba a hacer su propia tumba? Pero así fue en la realidad, por una de esas ironías que tiene la vida. Apenas habían transcurrido unos cuantos meses de la terminación del edificio, cuando estalló el movimiento insurgente de 1810, que se inició con el grito de Dolores. Pensó el valiente soldado que en ese fuerte se salvaría con sus hombres del ataque del pueblo, ávido de venganza y dispuesto a morir antes que seguir soportando el yugo de la dominación. Sabrán nuestros amigos que junto con la guarnición de la plaza, el intendente llevó consigo como 3 millones en barras de plata y moneda acuñada, con otros objetos de valor cuya buena parte correspondía a la gente acaudalada que juzgó más seguras sus fortunas dentro del castillo, aunque queda la duda que en los momentos que presidieron la batalla no eran para pensar en ocultar valores. Sin embargo, la historia no dice que cuando Riaño comprendió que su derrota sería inminente, ordenó a 3 hombres de su confianza que aquellas riquezas fueran escondidas en un rincón secreto de la Alhóndiga de Granaditas. Consumado que fue esto, el intendente se sintió más aliviado de aquella preocupación, poniendo desde ese momento toda su atención al combate. Tal fue el desahogo moral que experimentó, que sin medir las consecuencias pidió que los guardias le abrieran la puerta del castillo y salió con la idea de inspeccionar el campo. Sucediendo lo que era de temerse, una bala enemiga hizo blanco precisamente en su cabeza, hiriéndolo de muerte. Sus asistentes hicieron ver a su jefe el peligro, pero al final no pudieron más que impartirle los auxilios indispensables. Todo fue inútil, el bravo jefe realista murió momentos después, pero la lucha que se libró en su espíritu en esos instantes motivó que los médicos llamaban un trauma nervioso terrible. En su yo inconsciente se formó un estado anímico tan fuerte que vino el desdoblamiento astral de su persona. Es decir, murió el cuerpo físico, pero ese ego superior sobrevivió y se manifiesta en una sombra etérea, digamos así para entendernos, que todas las noches se pasea de la pieza que ocupó en el interior de la Alhóndiga al lugar donde se encuentra oculto el fabuloso tesoro, con la obsesión de cuidarlo. Desde que Granaditas era prisión, varios reclusos fueron testigos de este hecho. Ahora que es museo y por las noches hay completo silencio, dicen que la figura del intendente es vista con toda claridad. Apenas las sombras de la noche cubren el patio, que fue enrojecido con la sangre de nuestros indígenas y de españoles que ahí murieron en la lucha más tremenda que 2 fuerzas hayan sostenido cuerpo a cuerpo. El hombre que decidió la suerte de México. Al escuchar este encabezado, muchos creerán que nos referimos a Hidalgo, a Morelos o a cualquier otro de los héroes que intervinieron tan decisivamente en los destinos de la patria. No supondrán que se trata de un modesto minero oriundo de San Miguel de Allende, pero que por entonces trabajaba en el vecino mineral de Mellado. Juan José de los Reyes Martínez, más conocido en la historia por el mote del Pípila. Ya sabemos que Hidalgo, una vez descubierta la conspiración, reunió un puñado de gente del pueblo, entre quienes se encontraban los reclusos de la cárcel, y con ellos y los que se iban reclutando en el camino, llegó a Guanajuato. Su objetivo principal era tomar la Alhóndiga de Granaditas, donde el intendente Riaño se hizo fuerte con los soldados de la guarnición. Los tesoros que estaban a su cuidado, como 3 millones de pesos, plata en barras, dinero en efectivo
ya está en azogue de la Real Hacienda, además de los pertrechos y alimentos, eran necesarios para resistir el sitio. El combate fue espantoso y los actos de valor y heroísmo se sucedían de uno y otro bando. Sin embargo, hay que advertir que los que se refugiaron en la Alhóndiga no fueron únicamente españoles, sino también familias criollas de posición media y acaudalada, que no ignorando los resultados del saqueo, temían no solo por sus bienes, sino por sus vidas, en virtud de que como en Guanajuato la existencia había sido pacífica, no tenían más que escasísimas armas. Recuérdese el parte de Arriaño a Calleja, venga en mi auxilio porque no tengo para defenderme más que unas espadas que parecen de vidrio. Voy a resistir porque soy honrado. En la cruenta e inenarrable batalla, ese hombre del pueblo, el humilde barretero de Mellado, se echó sobre la espalda una losa, provisto de una tea, y caminando a rastras llegó hasta la puerta misma de la Alhóndiga, a la que le prendió fuego, después de haberle untado brea. Al ceder la madera, la multitud se abalanzó sin importarle que muchos caían muertos ante las descargas cerradas de los españoles. Caían unos y sobre ellos pasaban otros para sostener en el patio del edificio la lucha cuerpo a cuerpo, igualándose de este modo las fuerzas, pues las armas de fuego ya no valían en ese momento, hasta correr la sangre como un arroyo por la puerta y por la calle Mendizábal hacia abajo. De ahí la razón de este capítulo de no haber sido por el arrojo del Pípila. Hidalgo no hubiera tomado Granaditas y la suerte de la insurrección habría sido otra. Es decir, la independencia de México se habría consumado, pero quién sabe cuánto tiempo más tarde. ¿En qué condiciones y a costa de qué sacrificios? El éxito de este histórico choque entre insurgentes y realistas, decimos, se debió principalmente al valor del Pípila. Finalmente, con este trascendental episodio, se abre la inicial de una epopeya en la que Guanajuato se cubre de gloria y que significa una de las páginas excelsas de la historia de México. La leyenda del pozole. El pozole, un caldo preparado con maíz, carne, chile y verduras, ha sido un platillo muy popular en México desde la época prehispánica. Su nombre, de origen náhuatl, significa espuma, porque se prepara con granos de un maíz especial llamado cacahuatzintle, que durante 2 horas se precoce en una solución de agua con óxido de calcio. De este modo, los granos de maíz pierden la cáscara fibrosa que los cubre y cuando hierven se abren como flor, lo cual les da una apariencia de espuma. Una vez listo, el maíz se agrega a un caldo con pollo o cerdo deshebrado, que se adereza con lechuga, cebolla, orégano, limón, rábano, chile y tortillas tostadas. En el transcurso de la historia, este platillo ha tenido modificaciones a partir de los ingredientes y gustos de cada región. Por ejemplo, en el estado de Guerrero se le agrega tomate verde, en Michoacán chicharrón, en Colima queso blanco, en Jalisco cerdo y chile ancho, y en las zonas costeras sardinas o camarón. Pero en un inicio, la carne que se agregaba era humana. La ofrenda gastronómica era otorgada al dios de la primavera en una plegaria por las buenas cosechas. Fray Bernardino de Sahagún relata en la Historia General de las Cosas de la Nueva España que durante las ceremonias en honor al dios Xicpetopquep, nuestro señor desollado, al emperador Moctezuma se le servía un enorme plato de pozole coronado con el muslo de un prisionero sacrificado. Bernal Díaz del Castillo, en su obra Historia verdadera de la Nueva España, relata por su parte: se cuenta que Moctezuma come carne humana, pero yo nunca lo he visto. En recetas de cocina recabadas por los frailes españoles después de la conquista, se manifiesta que restos del cuerpo se cocían con maíz. Otras versiones señalan que lo hervido en el pozole no era carne humana, sino de Xoloitzcuintle,
una raza de perro domesticado y criado para consumo humano. En el libro Sabor que Somos, coeditado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se cuenta que en marzo de 1530, luego de vencer a los indígenas, el conquistador español Nuno Beltrán de Guzmán entró a Tonalá, Jalisco, donde fue recibido por la cacica Itzcoapili Zaponcintli y sus cortesanos con danzas y un suculento pozole. Dicen que acercándose don Nuno Beltrán de Guzmán a la olla pozolera, vio que en el maíz había restos humanos inconfundibles, por lo que iracundo echó mano a la espada y quebró de un tajo la olla de arriba abajo, conminando a la reina y los tonaltecos a ya no comer carne humana. Lo cierto es que el pozole es uno de los platillos más populares de las fiestas patrias, especialmente el 15 de septiembre, Día de la Independencia de México, donde se prepara en todos los rincones del país. Es un plato que encierra tradiciones e historia de la cultura gastronómica mexicana. Se hace de manera diferente según el estado, todas con esmero y mucho sabor y bien servido. ¡Buen provecho! El más temible guerrillero de la insurgencia, el Pachón. Nos ocuparemos ahora de Encarnación Ortiz, tal vez el más fiero, audaz y temerario guerrillero que viera la luz en la provincia guanajuatense. Era nativo de San Felipe, al norte del estado, y también como el Manco García, montaba con la mayor perfección. Su especialidad eran las emboscadas, así que se daba el gusto de causar bajas al enemigo sorpresivamente, para luego huir y perderse en las lomas o en lo espeso de las arboledas. Con estrategia instintiva, burló 100 veces al enemigo, hasta que una vez la suerte le fue adversa. Sus perseguidores descubrieron, ignorándose cómo, la única entrada que tenía el monte donde se ocultaba con su gente. De sorpresa el enemigo cayó sobre ellos, encontrándoles sin armas, hambrientos y maltrechos a resultas de una asonada militar. Sabiendo esto, la milicia hispana procuró atacar sin dar tiempo a que se repusieran. El Pachón, más conocido por este sobrenombre, montó a su cabalgadura y en un lance de temeridad inaudita, jugándose la vida al verse acorralado, hizo que el animal brincara sobre un profundo barranco, precipitándose hasta el fondo del despeñadero, saltando aquí y rebotando allá. Descendió hasta perderse a la vista de sus adversarios, sin importarle que en el trayecto iba sufriendo múltiples heridas. Sin embargo, una vez iniciado el descenso en esa forma, detenerse hubiera sido sencillamente imposible. De este modo salvó la vida, y unos cuantos días más tarde volvió a aparecer al frente de sus bravos guerrilleros, obligando a los soldados españoles a replegarse en el pueblo de Azcapotzalco. Fusilería y cañones disparaban los realistas sin dar tregua al Pachón y a los suyos, pero el temible caudillo siempre sobre su caballo, percatándose de lo desigual del combate y lo expuesto que era para ellos seguir soportando el fuego graneado, en un arranque propio de su astucia, gritó a sus hombres: «¡Vamos a quitarles este cañón, muchachos! ¡No importa que nos quemen!». De inmediato, un grupo de valientes, usando sus aprestos de montar, se lanzó en dirección del artillero más cercano, tratando de lazar el cañón, y lo consiguieron por encima de todo. Pero el valeroso Pachón se acercó tanto al contrario, que fue fácil blanco de los fusiles, acabando con el pecho acribillado por las balas del enemigo. Así dejó de existir el gran soldado insurgente, en un gesto suicida por arrebatar al enemigo la pieza de artillería que más bajas les había causado. Sus superiores rindieron grandes honores al bravo insurgente, delante de la tropa, mencionando su ejemplar arrojo.
Solo con hombres como el Pachón fue posible que nuestro improvisado ejército triunfara sobre el español, considerado en ese tiempo uno de los mejores del mundo. La sanguinaria crueldad del general Calleja, la feroz hecatombe que hubo en Granaditas irritó al entonces general de caballería Félix María Calleja del Rey, al punto de dictar disposiciones crueles y sanguinarias. Una de ellas fue pasar a cuchillo a toda la población de Guanajuato, ya diezmada por las luchas de independencia. En este episodio histórico intervino el célebre fraile José María de Jesús Belaunzarán. Otra consistió en aprender en el acto mismo a todos los que estuvieran presentes en el lugar donde se encontrase el cadáver de un español, y luego llevarlos a la horca que para ese fin se había levantado en la Plaza Mayor, o sea, la Plaza de la Paz. Tanta fue su sed de venganza, que para complementar esta orden en el acto, mandó que se erigieran más horcas como la mencionada, en cada una de las plazas de la ciudad, o sea, en Mexiamora, El Ropero, La Compañía, San Diego, San Francisco, San Roque, El Baratillo, frente a Granaditas, San Fernando y una en cada uno de los minerales vecinos. Cuanto carpintero se encontró en la ciudad fue ocupado en esta innoble labor, con la idea de que en el menor tiempo posible fueran terminados todos estos instrumentos de tortura y muerte. La primera parte de su orden se cumplió con la gente que se hallaba aprendida en la Alhóndiga. Nuestros lectores podrán imaginar cuál fue el resultado que siguió a tan inaudito y perverso mandato. Las calles de la ciudad estuvieron desiertas por varios días. Solo se veía el paso de las rondas vigilando a toda hora. El intendente que nombró Hidalgo en Guanajuato, don José Francisco Gómez, fue de los primeros capturados. Luego siguieron multitud de personas que por la fuerza y a culatazos eran sacadas de sus propias casas, a donde se habían ocultado. Por todas partes se oía el martilleo de los carpinteros multiplicarse ante la ausencia total de cualquier otro ruido, todos empeñados en levantar patíbulos. Esto fue sencillamente inaudito. No sabemos de población alguna donde se mandara construir ese número de horcas, y todas al mismo tiempo para quitar la vida a sus habitantes en el lugar donde fuera encontrado un cadáver español. Pero así fue. Llegaban a la Plaza Mayor las víctimas custodiadas por piquetes de soldados. Subían al improvisado cadalso que estaba en el centro, y momentos después se escuchaban los ayes desgarradores de la gente indefensa que asistía al espectáculo. En un día fueron ahorcadas 32 personas del pueblo, sin más culpa que la de haber nacido en ese lugar. El cuadro que se ofrecía a la vista de quienes hasta sin querer lo contemplaron no tiene paralelo ni con lo sucedido en Francia cuando los trágicos días de su revolución, y durante todo el día siguiente se vieron más ejecuciones. La población poseída del más hondo pavor no osaba ya no digamos salir a las calles, ni siquiera asomarse por la rendija de su ventana. Uno de estos días fueron sacrificados 3 valientes jóvenes a los que se les arrebató la vida en igual forma, pero en la horca de Granaditas, entre ellos don Casimira Chowell, a la sazón administrador de la mina de Valenciana. ¿Quién fue el terrible Manco García? A orillas del río Lerma, en un valle tan hermoso como feraz, hace ya como 3 siglos, en la que fue entonces Villa de Salamanca, nació el célebre guerrillero Albino García. Cuando estalló la Guerra de Independencia en México, junto con un puñado de rebeldes, sirvió a esa causa con valor y audacia que hacían preocupar seriamente a los españoles. Su arma favorita era la cuerda del azar, que manejaba con rara destreza, tendiendo verdaderas trampas a su enemigo. Dícese que adiestraba a sus hombres en el manejo de la reata, y a la hora del combate arremetían contra las filas realistas, de 2 en 2, montados a caballo, y sosteniéndola bien tirante por sus extremos y a cierta altura, de modo que en la carrera, hechos un torbellino, arrasaban a los soldados castellanos, que esperaban cualquier otra forma de ataque, pero no esta tan sorpresiva. Así diezmaban al enemigo, pues lazar a esa velocidad
hacía las veces de una segadora o de una guillotina, cercenando los cuellos de los jinetes enemigos. Su fama corrió por todo el Bajío, pero su cuartel favorito estaba en Valle de Santiago. También gustaba de otras formas de ataque sorpresa, rompiendo presas para inundar caminos, interceptando el paso de las fuerzas virreinales. Hasta el virrey Venegas llegó la fama del Manco García, ordenando a sus hombres de más confianza que no escatimaran esfuerzos por acabar con el terrible guerrillero. Fue así como la noche del 5 de junio de 1812, el general García Conde, en camino a Valle de Santiago, sorprendió al aguerrido insurgente, justamente cuando dormía con sus hombres en oculta guarida. Tremendo fue el choque, en que perecieron como 150 amigos del Manco, y este fue tomado prisionero. De Valle pasaron a Celaya, donde celebraban a la sazón el nombramiento de Hidalgo como generalísimo. El preso iba encadenado pero con paso firme, y caminaba erguido por media calle ante las miradas atónitas del pueblo que tanto lo quería. Condenado a ser pasado por las armas, muere con valentía y dignidad. Así terminó sus días el temible guerrillero. Horror y azote que tantas bajas causara a las filas españolas, el 8 de junio del mismo año, es decir, 3 días después de su aprehensión. Su cuerpo, después de fallecido, fue descuartizado y exhibida su cabeza clavada en una pica en Celaya. En Irapuato quedó expuesta una mano y la otra en el cerro de San Miguel, donde estuvo la cruz rememorativa. Ese fue el gran defensor de la patria, Albino García, quien, jugándose la vida en 1000 ocasiones, al fin ofrendó su sangre por la causa de la independencia. Existía o existe, no sabemos con certeza, un retrato del caudillo dibujado a la pluma por el notable pintor Francisco Tresguerras.